Saludos y muy buenas seguidores y oyentes de La Voz del Bau. Bienvenidos al canal y a esta entrega número 58 de La Noche es del Bau. Hoy estará con nosotros Manel Royo, jugador de la Unión Esportiva Costa Brava en Primera Ref Grupo 2, que hablará con nosotros sobre por qué decidió fichar por el Costa Brava en verano. Hablaremos de la plantilla, de los demás rivales, analizaremos también varios partidos que se han disputado hasta el momento, repasaremos su trayectoria años atrás y de muchos temas más que no lo podáis perder. Antes de nada, suscríbete al canal si aún no lo estás, suscríbete aunque no veas todos los vídeos al completo, ni todos los vídeos que subimos, que veas un vídeo al mes, pues bien, dos cada 3 meses, pues también bien. Todo lo que sea sumar es muy importante, pero estar suscrito también es muy importante, más todavía si cabe. Así que por favor, si no estás y te quieres suscribir, pues suscríbete al canal y también dale like porque te lo agradecería bastante. Por aquí abajo te dejo tanto Twitter como Instagram por si me quieres seguir en las redes sociales o estar simplemente pues informado de cuándo vamos subiendo vídeos o cualquier otro tema, pues también me puedes seguir. Como te he dicho, por aquí te dejo tanto Twitter como Instagram. Sin más, vámonos con la presentación y la ficha técnica del invitado de hoy en esta entrega número 58 de La Noche es del Bau. Manel Royo Castel, más conocido como Manel Royo, nace el 28 de febrero de 1994 en Alcánar, Tarragona. Comenzaría su andadura en el mundo del fútbol en el equipo de su tierra, el Alcánar. Posteriormente ficharía por el Nasti de Tarragona en infantiles. Seguidamente en cadetes por el Real Club Deportivo Español y en juveniles estaría en La Roda y el último de ellos en el Villarreal en División de Honor la temporada 2012-2013. Para la temporada siguiente, la 13-14, seguiría en Villarreal, debutaría en tercera división con el Villarreal C. Pasaría por la academia de Night y para la temporada 2014-2015 ficharía por la Unión Balompédica Conquense en Segunda B y esa misma temporada debutaría en Segunda B, lo haría el 5 de octubre de 2014. Para las dos temporadas siguientes, 15-16 y 16-17, ficharía por el filial del Valladolid, el Valladolid B, ambas temporadas en Segunda B. Hasta que el verano de 2017, Manel Royo volvería a la que había sido su casa años atrás y ficharía por el filial del Real Club Deportivo Español, el Español B, que se encontraba en tercera división. Para la temporada siguiente, la 18-19, ficharía por el Baracaldo Club de Fútbol en Segunda B. Para la 19-20 estarían dos equipos. Primero se marcharía a República Checa y ficharía por el Teplice y a mitad de temporada de la 19-20 por el Club Deportivo Ebro en Segunda B. Una vez finalizada esa temporada, la 19-20, para la 20-21, la temporada pasada, seguiría en el Club Deportivo Ebro en Segunda B. Hasta que este pasado verano, el verano de 2021, Manel Royo se convertiría en nuevo jugador de la Unión Esportiva Costa Brava en Primera Ref Grupo 2. Hasta el momento, 10 titularidades en 11 partidos, jugándolo prácticamente todo y al que le deseamos la mayor de las suertes, tanto a Manel Royo como a los jugadores de la Unión Esportiva Costa Brava, cuerpo técnico, directiva y afición, el mayor de los éxitos para esta temporada. Sin más, vámonos. Desde Palamos, la puerta de La Voz del Bau se abre para recibir a Manel Royo Castel. Manel Royo. Manel Royo, jugador de la Unión Esportiva Costa Brava en Primera Ref. Muy buenas noches y bienvenido a La Noche del Bau y a mi canal de La Voz del Bau. Hola, buenas noches, muchas gracias. Pues muchas gracias por estar aquí, todo un placer tenerte hablando conmigo y para toda la gente que nos ve, así que muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti en este caso por pensar en mí para estar. Pues bien, Manel, este pasado verano te convertí en nuevo jugador de la Unión Esportiva Costa Brava en Primera Red. Pues ¿por qué decidiste fichar por el Costa Brava? Bueno, es verdad que fue un verano diferente a los demás, ¿no? Porque la reestructuración que se hizo de las categorías con la creación de
de la primera ref, hacía que el mercado de fichajes también fuera diferente para todo el mundo, para jugadores, para clubes, etcétera. En ese caso, el año pasado, obviamente, el objetivo de todos los jugadores o de la mayoría de clubes era poder ascender a esta primera ref. En mi caso lo intentamos con el Ebro, que creo que dentro del grupo que estábamos éramos uno de los favoritos y al final no pudo ser. La segunda vuelta de la primera fase pues nos vinimos un poco abajo y ya llegamos con un déficit de puntuación a la segunda fase y no se pudo lograr el ansiado ascenso, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, el objetivo mío cuando llegó el verano, ¿no? Era que si podía o tenía la oportunidad de poder meter la cabeza en esa categoría de nueva creación, creía que era un paso importante para mí, creía que la categoría sería de un nivel más alto de lo que venía siendo la segunda B, como creo que así es. Creo que el nivel ha aumentado en comparación a lo que conocíamos como la segunda B. Y le di prioridad a eso, ¿no? Salieron algunas cosas más, algunas de primera ref y algunas de segunda ref. Al final, en el vestuario también del extinto Llagostera, que ahora es el Costa Brava, tenía compañeros que habían jugado conmigo, que como por ejemplo el caso de Marmanchón, que jugábamos juntos en el Español B, que me hablaron muy bien del vestuario que había, sobre todo del ambiente familiar que es el club y bueno, al final tomé la decisión de venir para aquí. Y una cosa así de las que siempre os pregunto a los que estáis en primera red este año, ¿qué os lo tomáis? ¿Como un debut en la categoría o como ya conocéis un poco más? Lo que me refiero porque es como la tercera categoría del fútbol español, pero realmente es una categoría nueva. Sí, bueno, no me he parado a pensarlo sinceramente si es un punto y seguido, si es un debut, no me he parado a pensarlo porque al final estás enfocado en el día a día, en que vengan los partidos, en hacerlo bien, en tirar para adelante, ¿no? Pero sí que es verdad lo que te venía diciendo, ¿no? Yo había jugado en España toda mi vida en segunda B, salvo un año que estuve en el Español B en tercera y otro en el extranjero. Eran ya muchas temporadas en segunda B, no sé, 5 o 6, no sé exactamente, y en diferentes grupos, ¿no? Creo que jugué todos los grupos, salvo el 4, jugué en el 1, en el 2, en el 3, y eso te hacía conocer mucho el nivel de la segunda B, porque a veces se decía eso de, no, es que este grupo es más fuerte o este tal, y bueno, habiendo jugado en 3 de los 4 grupos, sí que te puedo decir que creo que el nivel de ahora de la primera ref está por encima, ¿no? Es mayor. Al final es digamos, un grupo selecto de la anterior segunda B, jugadores que se han caído de segunda A que se meten en esta categoría, equipos muy importantes, muy fuertes, con un presupuesto muy alto. También se nota en el tema de recursos, ¿no? En cuanto a estadios, casi todo césped natural, ambiente de fútbol profesional. Y creo que es un acierto también para el espectador y obviamente para el jugador es una categoría muy difícil, la verdad, porque no hay partido fácil, pero a la vez es bonita de jugar. Y Manuel, en cuanto un poco pues, el objetivo de esta temporada principal, más o menos un poco el que tenéis en mente, conseguir la salvación un poco para asentar el equipo en la categoría o, como dicen muchos jugadores, pues el objetivo es el próximo domingo partido a partido. Sí, bueno, nosotros es un tópico, ¿no? Porque es verdad lo del partido a partido que suena tópico desde que lo sacó el Cholo, creo que fue, pero es la verdad. Si queremos tener un objetivo a largo plazo, de nada serviría ir repitiéndolo o teniéndolo en mente si no nos centramos en el día a día, en el próximo partido, porque es lo más cerca y lo más próximo que estamos de conseguir puntos. En nuestro caso, pues sabemos que viendo el grupo somos uno de los equipos que tiene menos nombre o repercusión, por decirlo de alguna forma, porque tienes equipos con un gran caché, con gran solera, como puede ser Albacete, los filiales que hay 5, todos de primera división, el Nastic, muchos, ¿no? El UCAM, pero
pero sabemos bueno, lo que te he dicho, que tenemos que ir a partido, que el objetivo inicial es dejar el equipo lo más arriba posible en la tabla para que el club se pueda establecer en esa nueva categoría, pueda coger cierta estabilidad en ella y para ello, pues lo que te digo, ¿no? Remando cada día y viendo lo más próximo. Y en cuanto pues a la ciudad de Palamós, todos sus alrededores, pues como también está haciendo todas estos meses que lleva allí. Bueno, la verdad que yo estoy encantado. Me gusta mucho el mar. Llevaba unos años ya por el interior, en sitios donde la verdad he estado magníficamente, mejor de lo esperado inicialmente, pero sí que aquí pues tengo el mar cerca, que lo valoro mucho. Son poblaciones pequeñas. Palamós es una población pequeña. La Costa Brava tiene sitios que son un auténtico paraíso, son sitios paradisíacos, calas que son un encanto y bueno, disfrutando de la zona en la que vivo, que creo que soy un privilegiado. Tenemos también Barcelona y Girona a tiro de piedra, así que no tienes las comodidades a lo mejor que puede tener una gran ciudad, pero tienes otras muchas cosas que las grandes ciudades no te pueden dar también. Y un poco pues también distinto, ¿no? Siempre pues a lo mejor las ciudades grandes pues tienen todo cerca, ¿no? Pero también pues si la tienes un poco más cerca y a pocos kilómetros, pues eso también está bien. Y además, muy importante también en muchos casos que me dicen muchos jugadores, la importancia pues del mar, ¿no? De la playa, que eso pues a los que les gusta la playa también hace mucho, ¿no, Manuel? Sí, en mi caso ya te digo, lo valoro mucho y más, yo soy de un sitio de costa, me he criado cerca del mar y eso lo valoro mucho. Y luego, pues cuando queremos tener las facilidades que te dan las grandes ciudades, tenemos Girona media hora y Barcelona una hora. Es decir, cualquier día libre, incluso para pasar cualquier tarde, pues te puedes ir a un sitio o a otro y allí sí que encuentras las facilidades de una ciudad grande y vives en un sitio muy tranquilo, que la verdad que tampoco nos falta de nada porque hay de todo. Entonces tienes un poco ese mix que a mí me gusta y valoro. Hablando ya un poco de la plantilla de este año, una media edad de 28,8 años de edad de media de la plantilla, si no me equivoco, 13 incorporaciones que habéis realizado este año. Se encuentran hombres como, por ejemplo, pues Bori Carros, que jugó aquí en el Club Deportivo Ejido, Antonio Romero, procedente del Sabadell, también varios jugadores, Chumetre. Pues como también ves las incorporaciones de este año y la plantilla la plantilla de este año en general. Sí, creo que hay jugadores muy buenos, muy contrastados en esta categoría que era la segunda B e incluso en categoría superior, porque has dicho nombres que han jugado en segunda división, incluso el caso de Chumetra o Forlín, que también está aquí, que tienen mucha experiencia en la primera división, Bruno Perone igual. Creo que bueno, la media de edad a lo mejor está por encima de otros equipos de la categoría, pero sí que se ha hecho un contraste interesante entre jugadores jóvenes que hay que pulir, como siempre, y jugadores ya contrastados con muchos partidos a sus espaldas y que saben lo que toca hacer en cada momento, ¿no? El club yo creo que ha hecho una apuesta importante para traer esos nombres, esos jugadores llamados a ser diferenciales dentro del equipo y a poder ser también en la categoría donde hay muy buenos futbolistas y bueno, en ese proceso estamos. Pues hombres que con mucha experiencia, ¿no? En primera división, segunda división, Forlín hace muy poco jugando con el Español y también los miembros de la plantilla con gran experiencia. Siempre pues se dice a lo mejor, es que los veteranos no sé qué, pero es que luego los jóvenes no sé qué. Al final la edad muchas veces no importa, porque si el jugador cumple, trabaja y da el resultado al equipo, pues qué más da que tenga 18 que 36. Sí, yo soy más de los que piensa que lo dijo, creo, el otro día Diego López, el portero español, porque hizo una magnífica actuación contra el Athletic de Bilbao en Liga y acaba de cumplir, creo que son 40 o 41 años, ¿no? Yo soy de los que piensa que el jugador hay que valorarlo por el rendimiento que está ofreciendo en el verde, en el césped y no por lo que ponga en su DNI, ¿no? Porque al final tú puedes estar en la edad idónea, a lo mejor 25, 27, no sé cuál es la edad idónea,
y no tener un rendimiento óptimo por lo que sea, y ser muy mayor o muy joven también, tener 17 años y tener una explosión meteórica, ¿no? Como la que ha tenido creo que es el extremo de Algeciras Leiva, que con 16 años se está maravillando en la categoría. Entonces, creo que el tema de la edad no es relevante, sino el rendimiento que está dando el jugador y cómo él se encuentra, ¿no? Y luego a la hora de confeccionar la plantilla, pues siempre se busca o se intenta, a lo mejor nunca, hay algunos casos a lo mejor que por lo que sea, pues no tiene tanto un perfil como otro, pero siempre pues busca hombres más jóvenes, 19, 20 años, y hombres a lo mejor que no es que sean viejos, por así decirlo, pero que tengan experiencia en la categoría, pues sepan gestionar a lo mejor los momentos que los más jóvenes necesitan o determinadas aspectos en el partido que siempre pues también se requiere tanto de juventud como de experiencia. Sí, bueno, está claro que hay momentos en los partidos o durante la temporada que la gente que lleva más bagaje, ¿no? Más minutos, etcétera, son situaciones que ellos ya han vivido previamente y por lo tanto tienen esa experiencia de lo que hay que hacer para no volver a equivocarse o lo que hay que hacer para volver a tener éxito como ya tuvieron en el pasado, ¿no? Las experiencias nos nutren a todos, esa gente más mayor pues ya las ha podido tener en otras circunstancias y es positivo también de cara a puertas adentro, de cara al vestuario, que son gente que te puede aconsejar, dar su punto de vista o saber por dónde tirar en momentos donde el equipo se encuentra en una situación menos positiva. Y con el cuerpo técnico, con el entrenador y con el resto también pues, del cuerpo técnico, como está también haciendo pues tu actuación estos meses y hasta el momento pues plena confianza en ti, no jugándolo prácticamente todo. Sí, la verdad que hasta el momento muy contento. Después de la pretemporada pues empecé jugando la liga, tuvimos un inicio de liga bueno, sobre todo muy, muy sólidos a nivel defensivo. Es verdad que después han llegado unos resultados peores, no nos vamos a engañar, que nos han metido en la parte peligrosa de la tabla. Todo está muy apretado todavía y confiamos en poder revertir la situación pronto y en lo personal, pues lo que tú dices, ¿no? Muy contento. Creo que hay un cuerpo técnico muy amplio porque hay mucha gente trabajando en él y muy preparado y bueno, cuando hay mucha gente y sobre todo de nivel, pues eso hace que se abarquen más situaciones y al final es en beneficio del futbolista, ¿no? Porque si tienes pues 2 preparadores físicos en vez de 1 o 3 en vez de 2, pues hace que el futbolista esté más atendido. Lo mismo con los fisios, la gente que analiza los partidos, bueno, en general, ¿no? En todos los ámbitos que hay en un cuerpo técnico. Entonces, tenemos la suerte de, como te digo, de tener un cuerpo técnico muy preparado, con gente de fútbol, con gente que sabe lo que tiene que hacer y muy amplio para tener todos los recursos que necesitamos los futbolistas para rendir el domingo a nuestra mano. Pues ya la última que te hago antes de hablar un poco de varios partidos que habéis jugado hasta el momento, un pequeño resumen pues, de cómo fue la pretemporada a nivel de entrenamiento, sensaciones y partidos amistosos. Bueno, la pretemporada tuvimos una pretemporada, ahora ya me cae un poco lejos porque hace como 2 meses, un poco más, pero tuvimos una pretemporada, la recuerdo, muy intensa en cuanto a partidos, ¿no? Porque solíamos jugar, salvo la primera o las 2 primeras semanas que son un poco más de carga física, porque vienes del descanso veraniego, necesitas coger un tono apto para poder jugar partidos, aunque sean amistosos y que no haya riesgo de lesión. Jugamos partidos miércoles, sábado, domingo, lo que implica tener 3 partidos en una semana, aunque teníamos una plantilla amplia y nos ayudamos del filial. Es una carga importante a nivel físico y también cognitivo, ¿no? Porque 3 partidos en 5 días, bueno, pues carga, ¿no? Aunque sean amistosos. Entonces, fue una pretemporada, perdón, bonita, cargada de minutos, como nos gusta a los jugadores, pudiendo competir contra equipos de la zona de aquí, también de un poco más lejos, equipos de nuestra categoría, perdimos contra la Andorra, jugamos también contra el Sabadell, le ganamos al Barça B en casa, que son equipos que o ya nos hemos enfrentado en Liga, alguno de ellos.
contra alguno de categoría superior, como era el caso del Girona, que es un partido bastante recurrente aquí en las pretemporadas, un Girona, en este caso ya Costa Brava. Y bueno, con las ganas, ¿no?, que siempre tiene cualquier futbolista de que la pretemporada llegue rápido a su fin, porque lo que nos gusta es en la liga, es competir y todo el mundo deseaba que llegara ese primer partido. Pues ya vamos a hablar de los rivales de esta temporada. Ahora después analizaremos un poco los últimos partidos disputados hasta el momento, el del Linense y el del Betis B. Hasta el momento, Manel, 10 jornadas disputadas, una victoria, 5 derrotas, 4 empates, digámoslo así, mitad de partido invicto y otra mitad no. ¿Qué valoración puedes hacer un poco a modo de resumen de estas primeras 10 jornadas y cómo pues, has visto el equipo? Ahora, como te digo, hablaremos de esos dos partidos últimos, pero también pues, hablando un poco a modo general de las 10 jornadas. Bueno, creo que dentro de esas 10 jornadas hay 2 fases, ¿no? La primera fase, que creo que empezamos muy bien, las primeras 4 jornadas que estuvimos invictos, que el equipo había encajado solamente un gol, que fue en campo de Lucam y de falta directa, que al final es un balón parado, que una genialidad, creo que fue Alberto Fernández, te la enchufa y en esa categoría, como hay jugadores de mucho nivel, pues es algo que puede suceder, ¿no? Luego conseguimos mantener la portería a cero en casa contra el Sanluqueño, que creo que es un partido que merecimos ganar por ocasiones, porque tuvimos muchas para ganar 3-1, porque ellos tuvieron una clara al final o 2-1. Pero no pudimos lograrlo, no materializamos las ocasiones en gol. Fuimos al campo del Barça B, que sacamos un punto en un campo, yo creo, complicado, porque además en ese partido, justamente contra nosotros, el Barça B bajó toda la artillería, jugadores que ahora están triunfando con el primer equipo o con la selección española. Estaba Nico, estaba Gavi, estaba Valde, y era un Barça B pues más peligroso, si cabe, del que hemos visto jornadas después, ¿no? Y luego vino Cornellá en casa, que sí que le ganamos 1-0, y creo que hasta ese momento las sensaciones eran muy buenas, porque teníamos una solidez defensiva muy, muy importante. Estamos rentabilizando, por tanto, los goles que estábamos metiendo al máximo. Y a partir de ahí, ¿no?, creo que fuimos al campo del Villarreal B, el equipo perdió, pero compitió bien. Perdimos 2-0 ante un equipo que hasta ahora, esta semana que perdió en campo del Castilla, estaba intratable. Había sumado todo de 3 salvo un partido. Y no le perdimos la cara al partido en ningún momento. Tuvimos nuestras opciones. Acabamos 2-0. El segundo gol de ellos fue también una falta directa en el minuto 90, pero ya te digo, hasta el 90. Con el 1-0 nosotros tuvimos ocasiones para empatar el partido y llevarnos algo positivo de allí, ¿no? Y luego esa derrota sí que no sé si en lo moral, en lo anímico o demás, pues nos ha hecho un daño que no contemplábamos, porque luego nos vino el Albacete en casa y fue muy superior a nosotros y nos ganó con solvencia. Fuimos a Algeciras, donde tuvimos, yo creo, el peor partido hasta la fecha. Fue un dolor de muela jugar ese partido, porque sabíamos de la exigencia del mismo y no salimos como debíamos al partido, ¿no? Cuando en campo de Algeciras, en el minuto 22, vas perdiendo 3-0, es que algo muy mal has hecho, no has salido al partido como el estadio requería, ¿no? Porque ahí la afición aprieta, el club tiene jugadores muy buenos, es un equipo con un gran entrenador. Bueno, y esas 2 derrotas pues agravaron la situación que veníamos, ¿no? Por las dudas que pueden entrar, etcétera, etcétera. Y luego es verdad que no hemos conseguido pues en casa levantar ese ánimo. Tuvimos la primera acción contra el Baleares en un partido que para mí no debemos perder ni merecimos perder, porque en la media parte te vas ganando 1-0 en casa, contra todo un Baleares, y siendo superior, jugando de tú a tú. Entonces, con la necesidad de puntos que llevábamos y sabiendo el rival que era, la segunda parte pues no te deben remontar, ¿no? Y menos de la forma que sucede, el primer gol en un córner.
y te remonta el Baleares, ¿no? Entonces todavía se complica todo más y ya te digo, hemos tenido partidos que nos ha faltado, no sé si esa pizca de creérnoslo, de lo anímico, de estar más mentalmente más fuertes, pero que eran partidos que tú los analizas y no son partidos para perder porque te pones por delante, por el juego que estás desplegando, por la situación que sea, pero al final, un día por una cosa, otro por otra, acabas perdiendo, ¿no? Y eso te hace daño. El día de la Balompédica Linense en casa, que empatas a 0, y yo creo que ellos vienen a buscar un punto que consiguen llevarse. Es verdad que es un partido con muy pocas ocasiones, pero a lo mejor las más claras las tenemos nosotros, en un remate de córner, recuerdo. Entonces, son puntos que te vas dejando en casa, que ahora te acuerdas de ellos por la situación que estábamos, y yo creo que visto lo visto hasta el momento, pues sí que hay entre 4 y 7, 8 puntos que nos podríamos haber llevado de más y que ahora nos acordamos de ello y te penalizan. Quizá, por ejemplo, dejando un poco al lado el 5-1 del día de Algeciras, que es verdad que fue un tío pues, que le costó al equipo por lo que fuese, analizando un poco los demás partidos, da la sensación un poco que, y como tú has dicho, yo creo que los que vemos los partidos lo podemos ver, que más de un empate, una derrota, eran los 3 puntos vuestros. Sí, esa es la sensación que nos llevamos nosotros. Lo que pasa que cuando esa sensación es reiterada, es repetida, se tiene que analizar por qué se queda en sensación y no en realidad, ¿no? Y eso nos ha pasado más de un partido, salvo esos 2 partidos que te digo que el rival ha sido muy superior, como fue el caso de Albacete o Algeciras, te diría que prácticamente nos ha pasado en todos los partidos. A lo mejor Villarreal B, que es un equipo con mucho punch y también en su casa pues te puede someter más, pero esta semana mismamente perdimos en campo del Betis 2-0 y la primera parte te tiran una vez a puerta y es el gol, ¿no? Y nosotros salimos muy bien al partido, después suceden tenemos ocasiones al empezar la segunda parte para empatar, alguna contra, suceden 2 expulsiones y se te va el partido. Entonces siempre te queda ese mal sabor de boca, porque cuando no es una cosa es otra y al final son puntos que se van escapando y tenemos que remediarlo ya porque para no llorarlos al final, ¿no? Sabemos que nosotros somos un equipo que tiene que basar su fútbol en la solidez defensiva, como hicimos las primeras 4 jornadas y nos fue bien, porque somos un equipo fuerte en lo físico, que defiende bien, que cuando se tiene que agrupar hace sufrir al rival y luego estábamos buscando pues ese salto de calidad, ¿no? Para convertir nuestras situaciones ofensivas en ocasiones de gol y esas ocasiones en goles, ¿no? Pero de nada sirve buscar esa mejora ofensiva si te olvidas de lo que venías haciendo bien, que era lo defensivo. Entonces tenemos que empezar otra vez a construir la casa por los cimientos, ¿no? A volver a poner los puntos sobre Gasir, las pautas que marcaban nuestro camino, ganar esa solidez de nuevo y a partir de ahí pues volver a coger el vuelo. Analizando un poco los 2 partidos que te he dicho anteriormente, el empate a 0 frente a la Balompédica Linense, un punto que sumáis en casa, pero como siempre digo, ¿no? Empatar en casa es bueno, da la sensación de que ganáis un punto, perdéis 2. Es cierto que la Balompédica Linense está en las posiciones de arriba, si no recuerdo mal, está sexto, un partido sin goles, pero como hemos comentado anteriormente, de los que se deben de ganar, de los que en casa hay que sumar de 3 en 3, ¿no, Manuel? Sí, nos pasó, ya te digo, también en la segunda jornada contra el Sanluqueño. Creo que contra el Sanluqueño tuvimos más ocasiones que contra la Balompédica Linense, que fue un partido por nosotros muy serio en defensa, también por ellos, porque hubo pocas ocasiones de gol, pero sí que tienes esas 2, 3, 4 ocasiones de gol que si tú consigues materializar una, pues seguramente hubieses ganado el partido 1-0, ¿no? Era un partido que había pocas ocasiones y se veía venir que si alguien golpeaba se llevaría el partido, ¿no? Y yo creo que estuvimos más cerca nosotros de golpear que ellos y sobre todo por la necesidad de que jugábamos en casa y que lo que venimos diciendo, ¿no? Que en casa estás obligado a ir a por el partido, a sumar de 3, más si cabe en nuestra situación, ¿no? Y no pudo ser y
te vas con esa sensación agridulce de no saber si has ganado un punto o has perdido dos. Y este último hasta el momento, la derrota 2-0 frente al Betis B, el Betis Deportivo, un duelo pues con equipos que, por así decirlo, es que siempre no me gusta decir del descenso, yo digo con necesidad un poco de escapar de los puestos de descenso. 1-0 al descanso, probablemente el gol sea yo creo que fue la única ocasión que tuvo el Betis a portería, el 2-0, pero ya llega en los minutos finales de penalti, un poco por una valoración también, Manel, de ese partido. Sí, bueno, sabíamos que era un partido ahora mismo de 6 puntos, porque la situación del Betis era muy parecida a la nuestra, lo sigue siendo pese a la victoria. Sabíamos que, bueno, al final los filiales son equipos, como digo yo, especiales, ¿no? Porque tienen un talento individual muchas veces muy por encima de otros equipos de la categoría, son jugadores potenciales del FP, de fútbol profesional, y alguno de esos chavales que el otro día estábamos jugando, pues casi con total seguridad lo veremos en 1, en 2 años, los que necesite para su formación en el primer equipo o en otros equipos de primera o segunda división, no me cabe duda. Pero salimos al partido, otra vez lo mismo, ¿no? Un partido serio, con pocas ocasiones, se palpaba un poco lo que había en juego, que era más que 3 puntos por ser un partido directo, ¿no? En ese sentido. Y al final nosotros robamos 2-3 balones en su salida de balón que no elegimos bien, que eran situaciones de 3-2 con superioridad nuestra para poder bueno, crearle peligro a su área, ¿no? Y el único disparo que ellos chutan, te diría entre 3 palos, pero creo que es en general el único disparo que ellos tienen. Lara, que es un magnífico jugador, la pone pegada al palo donde el portero no puede llegar y se ponen 1-0, ¿no? Entonces, bueno, ya te crea esa necesidad de ir a por el partido. En ese momento lo tienes perdido, tú tienes que dar un paso adelante que ellos no necesitan. Y creo que lo dimos al salir de vestuarios. Empezamos a jugar más en su campo, sacando muchos centros, muchos córners, situaciones de balón parado. A lo mejor no tanta ocasión clara de gol como sí, pero sí muchos acercamientos, jugando todo en campo rival, que se palpaba un peligro constante, ¿no? Y en una situación de despeje de ellos que coge Lara, nuestro central le hace falta en su campo. Yo creo que el árbitro, bueno, le saca la roja porque creo que ve algo que realmente no sucede. He visto la imagen repetida muchas veces y el árbitro yo creo que piensa que le da una patada muy a destiempo y al final nuestro central, pues cuando ve que llega tarde, le mete el cuerpo pero se para sin llegar a golpearle con el pie, ¿no? Porque si realmente le golpea con el pie a una altura importante, pues sí le podría hacer daño y entonces la roja sería indiscutible, ¿no? Pero bueno, el árbitro que creo bueno, que fue un partido que no era tan difícil como al final se produjo, pues bueno, le sacó la roja y entonces eso sí que fue un contratiempo importante para nosotros porque ante un filial en su campo, con el marcador en contra, te quedas con 10 en el minuto 70 o así, que yo creo que era cuando mejor estábamos en esa situación de jugar todo el rato en su campo, de que se palpaba ese dominio, que podía llegar el 1-1 y al final, pues si le metes a un filial con lo que se está jugando ese gol del empate, quedando un cuarto de hora, 20 minutos por delante, estoy convencido que estás más cerca de ganar que de perder, porque por lo que hablábamos antes, de que esas situaciones de presión, nosotros pues tenemos jugadores que la saben manejar mejor por su experiencia que no chavales de 18, 19 años. Y bueno, al final esa expulsión pues ya hace que se nos complique mucho más, que el Betis vuelva a coger el dominio del esférico, nosotros intentar crear peligro un poco a la contra. Luego llega otra expulsión muy, muy rigurosa también por doble amarilla, que ya la primera no era
y la segunda mucho menos, porque bueno, el árbitro dice que se la canta el linier al árbitro y uno por otro va a casa por barrer, ¿no? Entonces, la lástima es que jugamos en un campo anexo al que juega el Betis normalmente, llovía y eso dificulta que las imágenes de las tarjetas sean nítidas y se puedan ver que ninguna de las dos amarillas es para poder recurrirlas, ¿no? Y es una pena porque son muy claras. La segunda, bueno, él entiende que el salto es arriba con el codo cuando en ningún momento hay ningún codo de por medio. Se gana la disputa claramente y a partir de ahí, pues sí que con 9 pues ya parecía misión imposible, ¿no? Aunque estabas a un gol de ello. Y al final, pues un penalti que, bueno, ya es el colofón final al partido que nos pitó el árbitro, pone el 2-0 y ya decanta la balanza porque fue prácticamente la última jugada del partido, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que aparcarlo porque eso no va a volver y lo tenemos claro y mirar hacia adelante que es la única vía de salvación que tenemos. Pues hablando también un poco de hacia adelante, los demás rivales que también vendrán próximamente, y también por los que habéis jugado un poco también a resumen general, Algeciras, Alcoyano, Cornellá, Nastic de Tarragona, todos los demás rivales que conforman el grupo, pues a modo general como Manuel. Perdón, hemos. Bien, ¿me escuchas bien ahora, no? Está Sí, cortado. Está te escucho. cortado, ¿no? ¿O no? La pregunta, sí, te he escuchado todo menos el Vale, final. vale, nada, te decía lo de los demás rivales, que como, espérate, o sea, te lo empiezo yo preguntando de nuevo. Te decía que cómo van los demás rivales del grupo, de todos los demás rivales, ¿me entiendes? Sí, bueno, es que todos los demás rivales tú miras equipo por equipo y ellos sabían que era una categoría o que sería una categoría muy difícil, muy exclusiva, entonces yo creo que todos los clubes han hecho un esfuerzo en lo económico también para poder tener o retener a los mejores jugadores posibles, ¿no? Cualquier equipo que te enfrentes tiene una plantilla que en la antigua segunda B serían favoritos para poder meterse en playoff y aspirar al ascenso. Creo que hay equipos muy importantes, un nivel muy parecido o más parecido a la segunda A y al final lo ves en plantillas como la del Atlético Baleares, que tiene dos delanteros que son de otra categoría, el Nastic de Tarragona, que tiene un bloque muy sólido, muy importante. El San Fernando, que ahora están puestos más bajos, pero la inversión que había hecho era o es muy grande. La Balompédica linense, que ha fichado con mucha inteligencia y tiene jugadores también muy importantes. El Sabadell está, no sé si en descenso o una posición por encima, pero ha firmado a la carta en Una segundo. posición por encima, ahora mismo una posición por encima, sí, Una dime. posición por encima porque creo que empató y salió de esos puestos de la quema, pero es un equipo que firmó prácticamente a la carta en segunda B porque encima acaba de descender de segunda y tiene jugadores de categoría superior. Fuera de mercado firmó, por ejemplo, a Aguza, que creo que es la primera vez que toca segunda B porque ha sido un jugador diferencial en segunda división. Estuvo bien en Almería también varios años en segunda división, luego la última en la Ponferradina también había pasado por el Córdoba, por el Castilla, y también un gran jugador. Pues Manuel, tú, pues lo de los filiales, ¿cómo lo ves? Hay rivales en el grupo prácticamente en todas las categorías. Hay filiales, tú que has pasado por las canteras de Villarreal, Español, Valladolid, has jugado en filiales, ¿cómo lo ves? ¿Tú eres de la opinión de los que piensan que los filiales deben estar en una categoría exclusivamente solo para ellas, sea primera, segunda, pero que solo jueguen los filiales? ¿O piensas que los filiales, pues para los chavales o por tema de competición, pues también deben de jugar en el mismo grupo que equipos que no tengan filiales, independientemente de sea segunda, de primera red, segunda división, tercera red? ¿Cómo lo ves? Bueno, eso yo creo que la respuesta es ambigua, ¿no? Porque cada uno tira para lo suyo, ¿no? Cuando estás en un filial tienes una respuesta, cuando estás fuera puedes tener otra. Creo que es complicado, porque al final es verdad que cuando los filiales compiten contra primeros equipos, como es el caso de ahora en España, creo que la formación de los jugadores
es mejor, ¿no? Es más adaptada a lo que se van a encontrar después al fútbol profesional, ¿no? Al final, si tú haces una liga cerrada de filiales y ese filial solo, el chaval de turno de 19 años solo juega contra gente de 18, 19, 20 años, el día que tenga que dar el salto al primer equipo y ir a jugar, me lo invento, a Ipurúa contra Leibar y encontrarse dos centrales de 35 años que lleven 15 años en el fútbol profesional, pues es una experiencia que el chaval no ha podido vivir antes, como sí que viven ahora, a lo mejor yendo a jugar al campo del Sestao o en su nivel, pero de un modo parecido, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto es mejor para la formación de los jugadores estar en ese tipo de categorías, aunque es cierto que habría, no sé de qué manera, habría que estudiarlo bien, pero creo que habría que tener un control importante y muy serio en el tema económico, porque al final los filiales reciben el dinero de los derechos televisivos de primera división, del primer equipo, ¿no? Que sabemos las cantidades estratosféricas que hay en la primera división española. Entonces, los equipos de segunda B que tienen que hacer peripecias para sobrevivir, porque son categorías deficitarias, si no es que tienes algún inversor o muchos patrocinadores, alguna historia detrás, no pueden competir de igual a igual contra esos filiales que pagan cifras más parecidas a segunda y a primera división que no a la categoría con la que jueguen, ¿no? Y eso pasa pues en muchos, ¿no? Barça, Madrid, Villarreal, te diría una lista infinita, ¿no? Y están en su derecho, porque al final, como nada les regula ese control económico para que puedan invertir solamente esa parte de su presupuesto al filial, sino que pueden hacer la inversión que quieran, pues provoca una descompensación de cara a la categoría que jueguen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, me lo invento, ¿no? Si ahora quisiéramos firmar en Navidad, estoy seguro que los dirigentes del Costa Brava tendrían que reinventarse, ¿no? Buscar dinero debajo de las piedras para poder hacer los retoques que ellos consideran oportunos en la plantilla. En cambio, si el Madrid-Castilla, por ponerte un caso que jugamos esta semana, quiere firmar 4 o 5, los que quiera en Navidad, de la parte del mundo que quiera, por el dinero que quiera, pues puede hacerlo porque tiene el potencial para hacerlo, ¿no? Entonces, se hace difícil luego el poder competir en las mismas condiciones contra esos filiales. Yo totalmente de acuerdo con tanto con los que les gustan los filiales como con los que no, porque realmente yo hablo de la perspectiva del aficionado y que hablo con muchos de vosotros. Claro, evidentemente, a lo mejor si fuese jugador, pues a lo mejor tenía una perspectiva tanto como una como otra. Yo, por ejemplo, pues lo de los filiales. Pienso que los chavales o los jugadores que juegan en los filiales deben de formarse no solo con la gente de 18 y 19 años, porque si, por ejemplo, para jugar solamente una liga de filiales, pues realmente si solo juegas con una liga de filiales es como si fuese división de honor o juvenil en cierto aspecto, porque al final estás jugando con gente de tu edad, por así decirlo, es que realmente así. Y luego otra parte también, digamos, lo de la otra versión, pues muchos jugadores no comentan de los que pasan por aquí también lo podemos ver en cualquier otro medio de comunicación, que se adultera un poco la competición con los filiales. Pongo el claro ejemplo, por ejemplo, de Mingueza con el Barcelona B, que lo bajaron para jugar los playoffs de ascenso a segunda división, por ejemplo. También cuando lo que comentaba antes del Barcelona B, también por poner un ejemplo, una semana van convocados con el Barcelona B, con Gavi y Valdés. La semana siguiente, pues no hay liga, por ejemplo, no juega el Barcelona, entonces esos 3 chavales que han jugado a lo mejor en un mes 5 partidos en primera división, pues los bajan al filial y ahí a lo mejor como que se puede adulterar en cierto aspecto la competición, ¿sabes? Por poner un ejemplo, si me explico, ¿no? Totalmente, yo también creo que es así. Creo que la ley ahora indica que si juegas 10 partidos con el primer equipo, es obligado que te hagan ficha del primer equipo, aun siendo sub-23. Modificar esa ley a lo mejor y bajar el número de partidos o no poner solo partidos, sino convocatorias, podría hacer que la cosa fuera más justa, ¿no? Porque al final una convocatoria casi siempre, cuando tú vas convocado con el primer equipo, eso casi siempre indica que has trabajado con ellos, ¿no? A lo largo de la semana. Eso ya es una mejora constante del jugador en
bueno, en unos jugadores de un nivel de élite, ¿no? Que al final nosotros, el resto de equipos de segunda B, pues obviamente no podemos tener, ¿no? Entonces, ya te digo, creo que habría que encontrar esa variación para que los chavales pues puedan crecer jugando contra gente mayor, más contrastada, más parecida a lo que el día de mañana se van a encontrar, y a la vez que los filiales pues no tengan toda la carta, ¿no? Como ahora tienen. Pues Manuel, ya un poco la última que te hago antes de repasar un poco la temporada pasada y tu trayectoria, hablando un poco de las equipaciones de este año. ¿De Las equipaciones de este año. las nuestras? Sí, sí. ¿Cómo va el diseño? Que ya sabemos todos cómo son por ver en la tele, pero nos cuentan un poco cómo Bueno, son. nosotros hemos mantenido, aunque hayamos cambiado el nombre de Llagostera a Costa Brava, ¿no? Los colores los hemos mantenido. Llevamos una camiseta azulgrana, no es con las líneas típicas que había llevado el Llagostera, es una especie así de difuminado, que son modelos que en ese caso imprime nuestra marca, que es Hummel, ¿no? La segunda equipación a mí es la que más me gusta porque, bueno, declara las señas de identidad de la zona, ¿no? Es azul y blanca, con unas líneas blancas que hacen las olas del mar, en honor a la Costa Brava, a la zona donde estamos, y tiene unos colores muy, muy vistosos, muy de mar, ¿no? Porque es un azul marino y la verdad que me encanta. Y la tercera, para hacerte una idea, es un poco como el Athletic de Bilbao, ¿no? Esas franjas rojas y blancas, bueno, dándole un poco de diferencia a las otras dos, porque nunca se sabe cuándo te tocará vestirla. En ese caso, pues el debut en primera ref fue con esta porque fue en campo de UCAM y era la más diferente que había a su equipación. Pues ya Manel, antes luego cerraremos con el mensaje a la afición de la Unión Esportiva Costa Brava, que esa es la última mensaje a la afición. Y antes de repasar tu trayectoria, ¿alguna cuestión que querías decirme y se me haya olvidado de preguntarte o algo de esta temporada o todo bien? Bueno, no, la verdad que llevamos un ratito, creo que hemos hablado de muchos aspectos de la nueva categoría, de los clubes que la conforman y bueno, seguro que a final de temporada pues podríamos hablar de más anécdotas o de más cosas que han ido saliendo, pero sí, una entrevista bastante completa. Bien, pues vamos a hacer un poco de repaso sobre la temporada pasada, en la 2021, en el Club Deportivo Ebro, jugaste 21 partidos, un total de 1.749 minutos. Por empezar, sin manera en la liga, recuerdo que bastante, estando en las posiciones de arriba de la tabla que buscaban el ascenso a la primera red, pero luego a mitad un poco de la segunda vuelta, al comienzo del año, le costó al equipo varios partidos, ¿no? Que no conseguíais sacar victorias, a lo mejor terminaban en empate. Más o menos ese sería, por así decirlo, el resumen de la temporada, ¿no? Como también pues te viste tú y viste al equipo la temporada pasada 2021. Sí, la verdad que fue una pena, me apenó porque, bueno, yo había llegado en el Ebro el año anterior, había pasado toda la pandemia, había renovado y la ambición del club, ¿no? Era el ascenso a la Pro. Creo que teníamos equipo para lograrlo, se empezó bien, con buenos resultados. Creo recordar que nos fuimos a Navidad, no sé si líderes o segundos, empatados o muy cercanos al primero, pero en la Sí, zona alta. ahí está. Si no primero o segundo, lo recuerdo pero sí, si no primero o segundo sería, Sí, nos sí. fuimos en la parte alta, habíamos estado unas jornadas, si no también líderes, porque la verdad que la racha del equipo había sido muy buena. Y bueno, venían muy bien dadas, la verdad. Nos fuimos a Navidad pues contentos porque quedaba mucho, pero se estaba logrando lo que se había marcado desde un inicio, ¿no? Y luego parece que no fuimos a Navidad y no quiero decir que no volvimos, pero sí que la vuelta nos costó mucho más, ¿no? Desde el primer partido, que recuerdo que jugamos en Izarra, cuando la Filomena, con mucha nieve, con una adaptación muy difícil a lo que ese campo se refiere y al clima. Ahí encajamos una derrota contundente. En lo personal fue un campo que no lo recuerdo con
con buen recuerdo porque me rompí el gemelo y me apartó casi 2 meses de los terrenos de juego y se empezaron empezaron los problemas, ¿no? Lesiones, resultados que no llegaban, parecía que el equipo no tiraba hacia adelante y bueno, se perdieron puntos y incomprensiblemente y luego pues fueron puntos que nos acordamos al final, ¿no? Tuvimos opciones hasta el último partido de la primera fase porque jugábamos contra Guizarra en casa justamente el último partido en horario unificado contra que el otro partido era Aro S de Logroñés. Si la S de Logroñés no era capaz de ganar en Aro y nosotros ganábamos a Guizarra en casa, ascendíamos a la Pro y si no ascendía a la SD, ¿no? Y justo tuvimos la mala suerte que el Aro pillaron el COVID, no sé si fueron 9 o 10 del equipo, estuvieron confinados, tuvieron que jugar ese partido con gente del filial que lo tienen en una categoría amateur y aunque nosotros logramos ganar a Guizarra, pues ellos se llevaron el partido en Aro y lograron el ascenso. Y luego en la segunda fase pues ya llegamos con mucha diferencia de puntos respecto a los del otro subgrupo. Tanto el Irún como Racing de Santander llegaron con creo que eran 7 o 8 puntos de diferencia respecto a nosotros en una liga de, no sé si eran 6 o 8 partidos, pues era muy difícil remontar eso, ¿no? Y no fuimos capaces y no se pudo lograr el objetivo. La temporada pasada muy marcada por muchos factores, ¿no? Que habitualmente, por ejemplo, a lo mejor este año ya hay menos o ya se van un poco desapareciendo y que la temporada atrás no estaban. El formato, por ejemplo, de la liga, varios grupos, ¿no? Y prácticamente cada partido era una final. Siempre se va a ganar todos los años, todos los partidos, ¿no? Pero evidentemente, por ejemplo, el año pasado ganaba 3 partidos y era el líder, perdía y tenía el ascenso a primera red. Perdía 3 partidos y estaba ya casi un poco condenado al descenso, ¿sabes? Como que cualquier partido, los tres puntos eran vitales, no había ese a lo mejor margen de error que a lo mejor otras veces pues se puede tener, tirar la racha de 2, 3 partidos sin ganar y como que prácticamente te jugabas todo en una jornada, ¿no? Si ganabas 2 partidos eras líder, si perdías 2 eras último, ¿me entiendes lo que digo? Que había, este año a lo mejor entre el cuarto y el octavo hay diferencia, pero no tanto, pero el año pasado miraba del primero al cuarto y a lo mejor había 2 puntos y en esas 3 posiciones te jugaba el ascenso, la permanencia o el descenso. Sí, estaba claro que era una temporada especial, rara y muy exigente, ¿no? Rara porque encima de lo que tú has dicho había muchos partidos suspendidos por COVID, ¿no? No, es que ese equipo ha pillado 2 positivos, están confinados, pues se suspendía. Luego tenías que jugar miércoles, domingo. Y eso alteraba la competición, porque alteraba el ritmo de la competición y por lo tanto la alteraba, ¿no? Y luego lo que tú has dicho, que esa alteración que te digo yo, 2 partidos, obviamente influye en las rachas de equipos rivales y si eras capaz de ganar 2, 3 partidos estabas arriba y por lo contrario estabas abajo y nosotros, pues en nuestro caso no conseguimos tener esa regularidad en la segunda vuelta de encadenar victorias para colocarnos en la parte alta, como sí que hizo, por ejemplo, el Tudelano o el Calahorra, que pillaron rachas muy importantes y pudieron ascender. Y también muy marcado también por los parones continuos que había, porque decía, por ejemplo, aparte que también años atrás, digamos, eso en segunda vez, por ejemplo, pocas veces se ha visto las jornadas de descanso, ¿no? Que había también algunas de vez en cuando. Entre fase y fase también quiero recordar entre mitad de una fase también, porque creo que era para, por si se habían suspendido algún partido anteriormente, jugaran ese fin de semana, a excepción creo que del grupo de Cataluña, que no descansaron porque iban uno más en el grupo, si no me equivoco. Es decir, había semanas a lo mejor que no jugaban ningún partido y la siguiente tampoco, es decir, 2 semanas si jugabas partidos por los positivos tuyos, sí, realmente serían tuyos. Y luego había en una semana, domingo, miércoles, domingo, muchos partidos también entre semana, que eso años atrás, por ejemplo, en segunda vez pues era muy difícil de ver. A eso le sumamos la afición, prácticamente muchos partidos a puerta cerrada, si había afición era un 20, un 30%, a lo mejor un partido a puerta cerrada,
todo abierto, ya no veía más, no había más afición en toda la liga y así, muchos factores que influían. Sí, es así, como tú has dicho, que al final, bueno, había muchos factores que por el tema de la pandemia, ¿no? Que influían, que no eran controlables ni por nuestra parte ni por parte del club. Al final tú lo único que podías hacer como jugador pues era resguardarte lo máximo posible, ¿no? Llevar una vida con poca interacción social, por decirlo de alguna manera, para intentar pues no contraer el COVID y no perjudicar en ese sentido al equipo. Pero bueno, no dependía solo de ti porque influían otros equipos, otros compañeros, etcétera, etcétera. Y al final fue una liga bastante rara, ¿no? También lo que tú dices de los parones, que había, no sé, 2 o 3 mínimo durante la liga para recuperar esas jornadas, fines de semana que tú llevabas toda la semana preparando el partido y llegaba el jueves y te lo suspendían por positivos del equipo rival. Era todo un poco caótico, ¿no? Seguro que se planteó con la mejor intención y yo estuve a favor de que, obviamente, de que se planteara así porque nos teníamos que adaptar todos si queríamos que hubiese fútbol de bronce, fútbol de segunda B, porque no tenemos los recursos que se tienen en la élite, en primera división, es la verdad, y al final, pues por parte de los clubes, de la federación, de los jugadores, se hizo un esfuerzo, pasando pruebas de antígenos cada semana, etcétera, etcétera, y lo tiramos adelante, aunque nos tuvimos que adaptar a una nueva realidad que no era la que conocíamos hasta ese momento. Efectivamente, y también muchos gastos con los hoteles y todo ello. Y encima yo que ese año había poco dinero porque no sé, había muchos partidos a puerta cerrada, no tenía a lo mejor club, tanto ingresos como año. Pero eran cosas que influían. Juan Manuel, ya la última que te hago antes de dar ahora el mensaje a la sesión, que ya esa es la última de tu trayectoria de años atrás. También tuviste otra temporada en el Club Deportivo Euro, has pasado, como he dicho anteriormente, por la cantera del Villarreal, Español, Valladolid, Conquense, Baracaldo, pues lo que quieras destacar de tu trayectoria. ¿Algún Bueno, recuerdo especial o algún momento, un breve resumen, como tú quieras? Bueno, yo salí como la mayoría de niños, ¿no? De su pueblo, de su ciudad natal, luego del paso a la cantera del Nastic, así como primer equipo más importante en el que estuve, me firmó de español en cadetes y acabé la formación en los 3 años de juvenil en Villarreal y guardo esa etapa de fútbol base pues con mucho cariño, ¿no? Porque todavía no tienes a lo mejor las exigencias que tienes en el fútbol profesional. Es verdad que esos equipos o clubes de élites siempre te exigen lo máximo, pero en etapas de formación pues también hay otras cosas más importantes más allá del resultado, ¿no? Y luego cuando ya de alguna manera pues das el salto al fútbol amateur, que ahí sí que hay esa presión a nivel de resultados, porque es lo que acaba mandando en el fútbol. Empecé en el Conquense, que me dieron la oportunidad cuando salí del Villarreal, que había debutado en el C, en tercera división valenciana, y bueno, estuve un año en el Conquense, me firmó el Valladolid, era etapa sub-23, me firmó 2 años y después me volví a la que considero mi casa, ¿no? Volví al Español, me firmó el Español B, al principio un poco reacio a la idea de bajarme una categoría cuando venía a hacer muy buen año en el Valladolid B, de jugar 37 partidos de titular de 38, lo cual es muy difícil porque indica que nunca tengas molestias, ni lesiones, ni etcétera. Solo tuve una sanción por 5 amarillas. Pero al final, bueno, la oferta, el hecho de ser un club que me había formado, en el que había estado, que conocía la casa, mucha gente y la importancia de este club, ¿no? Como es el Español, pues decidí volver. Viví un año con compañeros que la mayoría de ellos ahora están en el fútbol de élite, en primera división. Fue un año espectacular. Logramos el objetivo, creo que a falta de 7 o 8 partidos, que era ganar la liga. Luego logramos el ascenso y después allí fui a Baracaldo, que también fue un año magnífico, que hicimos playoff a segunda división, nos eliminó el Hércules por la diferencia de goles. Tuve una experiencia en el extranjero, luego volví a España de la mano del Ebro y hasta ahora, ¿no? Que estoy en el Costa Brava.
Pues Manuel, cuando está siempre en la cantera, ¿no? Villarreal, Español, Valladolid, siempre tiene esa ilusión un poco, ¿no? Pues de debutar con el primer equipo, en primera, en segunda, pero como siempre decimos, es muy complicado porque hay muchos chavales que, al igual que tú, pues están intentando, siempre a lo mejor, pues, de todos los que estáis, de los 22, 23, suben dos, tres, y a lo mejor solo llega a quedarse uno para muchos años con el primer equipo. La ilusión siempre se tiene, ¿no? Pero se ve la dificultad en ese momento. Sí, bueno, al final cuando estás en un filial, yo siempre lo digo, es el paso más cercano, ¿no? Del fútbol profesional, lo tienes ahí, pero a la vez ese paso es muy grande. Entonces, bueno, en Valladolid tuve la suerte de hacer una pretemporada con el primer equipo, de subir en varios entrenamientos. Entonces el entrenador era Gaizka Garitano, el que es ahora entrenador del Eibar. Había, pues bueno, el Valladolid estaba en segunda división y es un club que por historia, por ciudad, por afición, pues siempre tiene la exigencia cuando está en segunda división de lograr el ascenso, ¿no? Y luego en el Español, que fue lo más cerca que yo he estado de ese fútbol profesional, que es la primera división. Tuve la suerte que al llegar, Quique Sánchez Flores confió en mí, me llevó a hacer toda la pretemporada con el primer equipo, debuté con el primer equipo en Yakarta, en Indonesia, en un amistoso, y luego fue una pretemporada pues de ensueño para un chaval que sube del filial, ¿no? Recuerdo que jugamos contra el Hamburgo en Alemania, contra el Utrecht en Holanda, hicimos un amistoso contra el Nápoles en San Paoli, contra el Borussia Dortmund de Dembélé, Götze, Royce, Aubameyang en Suiza, en Winterthur, que ganamos 0-1. Los 10 días que fuimos a Yakarta, por un tema de un bolo también, que es donde debuté, y luego el hecho de quedarme entrenando muchas semanas con ellos, de lunes a viernes hasta bajar con el filial, pues bueno, son experiencias que te llevas en la mochila, que has palpado, que has vivido, ¿no? En vestuario de primera división y son un recuerdo para toda la vida. Pues volvemos a Palamós, volvemos a la Unión Esportiva Costa Brava, el mensaje a la afición, jugadores, compañeros, cuerpo técnico, afición y directiva, que salga todo bien a lo largo de la temporada y que consigáis pues, grandes cosas. Manel, a toda la afición que nos esté viendo en estos momentos de la Unión es por Costa Brava, para que crean, para que estén con vosotros, para que acompañen tanto dentro de casa como fuera de casa, y siempre estén con vosotros, para que crean y para que estén con vosotros. ¿Qué mensaje le da Manel Rollo a toda la afición que nos esté viendo en estos momentos de la Unión Deportiva Costa Brava? Todo tuyo, Manel. Bueno, el mensaje que les doy es que crean, ¿no? Que no bajen los brazos como nosotros no lo vamos a hacer. Son aficionados de un club que ha logrado muchas hazañas en el pasado, de un club que estaban obligados, bueno, estaban acostumbrados a verlos en categorías más bajas hace muchos años, incluso décadas, de tercera, preferente, y en los últimos años era un club que se estabilizó en segunda B y que logró el milagro para una población de 8.000 habitantes de disfrutar de fútbol profesional. Estuvo 2 años en segunda A, ¿no? Entonces, ahí quedó demostrado que para ese club los milagros existen porque han sucedido, han tenido la experiencia de ello y aunque el inicio nos esté costando o nos haya costado, ha sido un año de cambios en todos los sentidos, de nombre de club, de sede, de categoría y de muchos jugadores de la plantilla, y eso conlleva pues la adaptación necesaria a todo, ¿no? Pero estoy convencido de que volveremos a brindarles victorias, a disfrutar juntos y de hacer de nuestra casa un fortín. Pues esperemos que así sea y que salga todo bien, Manel. Y muchas gracias por haber estado aquí, que es un placer haberte tenido. Gracias a ti por llamarme. Un abrazo. Bien, pues hasta aquí llega esta nueva entrega de la noche. Voy con Manel Rollo, jugador de la Unión Esportiva Costa Brava en Primera Red. Muchas gracias y nos vemos en los próximos días.